Parque Natural de Redes se extiende por los municipios asturianos de Caso y Sobrescobio, cubiertos en su mayoría por masas boscosas de una gran diversidad que, junto a otros elementos del paisaje, conforman un enclave de belleza impactante y gran valor ambiental. Para conocerlo, para disfrutar de sus tesoros más preciados, no tendrá el viajero más que decantarse por recorrer cualquiera de las muchas rutas que el parque le ofrece. Las hay que presentan un alto grado de dificultad, como la ascensión a las cimas del Torres o del Retriñón. Otras, por el contrario, resultan muy accesibles y son aptas para públicos de toda edad y condición. Es el caso de la senda del río Alba, soberbio paraje por el que discurre el río formando un impresionante desfiladero. Entre peñas y cortados rocosos desde los que cabras y rebecos, apreciada especie cinegética, vigilan atentamente al visitante. Escondrijos mágicos fuera de todo tiempo y todo espacio, en los que podrá el excursionista aventurarse a la captura de los pequeños y bravos ejemplares de trucha que habitan estas frías aguas de montaña. Un recorrido en donde la frondosidad de sus árboles teje con sus ramas una bóveda forestal que convierte el camino en un corredor umbrío en el que luces y sombras se mezclan en clara alegoría de la vida. Desde populares ferias de ganado o artesanía, hasta la visita a varios museos, sirven al visitante para comprender un poco más el modo de vida de los habitantes de la zona. El Museo de la Madera, situado en Veneros, junto con el Taller de la Madreña en el pueblo de Pendones, hacen al viajero retroceder en el tiempo y deleitarse con algunos de los tesoros artesanales que se esconden en estas tierras. El Museo de la Apicultura de Caso, un espacio vivo en el que lo más llamativo es el área reservada para las abejas, en la que se observa con detalle el funcionamiento de una colmena y el proceso de producción de la miel. Pero obviamente el buen yantar no se limita aquí a la miel, sino que cuenta también con otros productos emblemáticos como el queso casín, de gusto picante, sabroso y aromático, en cuya elaboración se emplea leche procedente de vacas de raza casina. Las concurridas jornadas gastronómicas que se celebran a lo largo del año ofrecen al comensal platos típicos como el pitu de Calella, las truchas, el venado o el cordero a la estaca, asado con leña lentamente siguiendo la manera tradicional. Redes es sinónimo de naturaleza. Es un lugar donde el visitante podrá desconectar, disfrutar de sus gentes y de su hospitalidad, aventurándose en sus idílicos parajes donde el agua, la piedra y el bosque se alían para mostrar que, al menos aquí, la tierra sigue siendo como era. Sand with my head in my hands, there's luxury pushing us over harmony. Nature's great sanctuary, harmony for every living thing. How long before it's gone? How long will anyone hear the song? Only faking with greenwashing. Can we be the change and take just what we need, much less than it's
see.